Hola seguidores de comunidadrock.cl, acá les habla Jenny Rock y desde las tierras europeas de Berlín, Alemania, los quiero dejar cordialmente invitados a una conversación. Hoy un gran invitado, Mauricio Nader. ¿Cómo Muchas estás, gracias, querido? Muchas gracias, aquí estamos. Gracias por la invitación. Aprovecho también de decirles que he estado viendo todo el trabajo que están haciendo con Comunidad Rock y la verdad es admirable, un gran impulso para el rock y el metal chileno. Así es. Muchas gracias por esas palabras y también te queremos agradecer por el tiempo en el cual hoy tú estás dispuesto a dar a conocer en qué se encuentra hoy Mauricio Nader con la música y qué es lo que ha hecho y logrado también en nuestro país, que es Chile, actualmente ya viviendo en Alemania. Vamos a hacer un pequeño resumen para que también ustedes descubran quién es Mauricio Nader. Hoy su proyecto se enfoca en ser solista junto a su bajo eléctrico, guiado por la música docta, clásica, folclórica y mucho más. Ha sido parte de importantes proyectos de música en Chile, los cuales han sido nombrados como Sick Magic, Alejandro Silva, Gabriel Hidalgo, Claudio Cordero, entre otros. Vamos a iniciar esta ronda de preguntas, Mauricio, en el cual te invitamos a que te sientas totalmente relajado y que toda esta conversación fluya como el agua. Empezando, ¿cómo ha sido la experiencia musical en esta larga carretera acá en Alemania y por qué no decirlo también en Chile? A ver, ha sido intensa, ha sido bastante, ¿cómo lo podemos decir? Bastante habitual para la vida de una persona que se dedica 100% a la música. Es una vida que es bien agitada en un sentido de hacer constantemente muchas cosas, porque como bien sabemos hoy en día un músico no se dedica solamente a tocar o a estudiar, sino que también se dedica a manejar su propia carrera, sea lo que sea que esté haciendo, aunque se dedique a full a hacer clases o a ser productor, o en mi caso también a dar actos conciertos o a, qué sé yo, participar en varios proyectos o hacer también un poco de todo. Siempre es algo que te demanda mucho tiempo, mucha dedicación y que por mi lado yo hice una larga carrera en Chile, siempre acompañado de mi bajo eléctrico, tocando por una parte en bandas de metal, tocando con los artistas que tú dijiste y también otros más. Pero también ya desde habrán sido unos 15 años que empecé a hacer este trabajo silencioso al principio, pero que después fue cobrando cada vez más impulso, que es este trabajo de ser solista en bajo eléctrico, ejecutando piezas de diferentes áreas del repertorio de la música. Y claro, ha sido todo un viaje que empezó en Chile, que después me permitió salir afuera me refiero a Perú para acá, como invitado, como explorador de qué se trataba el mundo de la música fuera de mi país. Y ya cuando llegó un punto, que fue hace 3 años y medio, en el que entendí que si yo quería seguir creciendo en lo que mi mensaje quiere expresar, yo dije, necesito voluntariamente tomar la decisión de venirme para acá, y eso fue lo que hice. Y aquí se me han abierto muchas puertas, no solamente en conocer la escena de metal ya como residente, sino que también con otros estilos de música, también por supuesto con lo que yo hago y con otro tipo de proyectos que por supuesto siempre van a involucrar la música, que es como el trabajo cultural, el trabajo del inmigrante, porque yo aquí, por muy residente que sea, siempre estoy en un estatus de inmigrante cultural, por decirlo así. Entonces ha sido, como te dije, bien agitado, pero de esa agitación contenta, que te da impulso para hacer día a día todo lo que quieres lograr. Claro, bueno, es muy cierto también lo que mencionas. En cuanto a tus influencias, has pasado por el metal, la música folclórica, la música docta. ¿Cuándo se inicia todo esto? ¿Cómo tú inicias tu carrera desde la infancia, la adolescencia, hasta llegar hasta el día de hoy? Mira, es súper buena la pregunta, porque ante todo
yo me defino como una persona que hace música. Que después eso se lleve al metal, se lleve al bajo eléctrico solista, o se lleve quizás a otro estilo, eso ya es una consecuencia, pero a mí desde pequeño siempre me gustó la música, me gustaron los sonidos, el amor hacia las notas musicales. Entonces, claro, yo empecé escuchando lo que había en la radio de la casa, lo que escuchaba sobre todo mi padre, que era mucha música folclórica. Y cuando llegó el momento de tomar un instrumento, por ahí por los 13, 14 años, que fue la guitarra, una guitarra acústica que había en mi casa, le pedí a mi papá que me enseñara mis primeros acordes. Y claro, yo estaba en eso cuando un bendito día llegó en mis manos un disco de Iron Maiden. El clásico disco, y que me lo prestó un compañero de curso de la escuela. Y claro, ahí escuché, y justo en ese mismo momento también vi un videoclip, y ahí entendí que lo que yo quería tocar era el bajo eléctrico, por cómo sonaba, por las notas, por el peso que tenía. Y yo dije, bueno, la guitarra va a ser algo más funcional, más parte de mi trabajo musical, pero yo me quiero definir como bajista. Entonces, a partir de ahí me conseguí un bajo. Esto fue en el año, ¿cuándo? Fue en el año 95, 96. Y empecé a aprender como podía. No había gente cerca de mi casa que hiciera clase, hasta que al cabo de unos 2-3 años me metí con clase en una escuela de música, y bueno, ahí después me di cuenta que yo me quería dedicar a esto. Entonces, a partir de ahí ha sido todo un viaje en lo que, con el estilo que más me he identificado, por supuesto, es con el rock y con el metal. Así, ¿cómo lo recibió también tu familia? ¿Apoyó la iniciativa? ¿Cómo también fueron cómplices de toda esta carrera que tú elegiste también y que hoy día te acompaña? Mira, yo siempre le voy a agradecer a mis padres, a ver, la posibilidad que ellos me dieron de poder yo elegir por mi cuenta lo que es el dedicarse a la música, porque todos sabemos que no es una profesión habitual. En esos tiempos tampoco era una profesión habitual, y claramente el tema de yo quiero dedicarme a vivir de la música era algo no menor. Entonces la reacción de mis padres no fue así como: qué maravilloso, hijo, que te dediques a esto, te vamos a hacer barra. No, pero tampoco fue: no, hijo, tú no puedes hacer esto porque te lo vamos a prohibir, que es algo que yo lo he visto y lo vi mucho, siempre en el contexto de la gente a la que yo le hacía clases, o muchos colegas o amigos, y que era algo que también dentro de todo tenía una razón. O sea, claro, muchas veces los papás quieren lo mejor para sus hijos, pero a veces no se entienden muy bien cuál es el rol de cada quien. Entonces, bueno, en mi caso yo me siento muy afortunado porque sí, mis padres me apoyaron en mi decisión, y bueno, yo siempre que digo, siempre lo digo con mucho orgullo, cuáles han sido mis mejores conceptos han sido donde ellos han estado presentes. Entonces es como una forma como de retribución del apoyo que yo sentí de ellos, que lo tengo hasta el día de hoy. Me imagino que son momentos atesorados que te marcan hasta el día de hoy, como lo recuerdas también. O sea, por supuesto, sin ir más lejos, porque todo el año pasado mi padre estuvo acá en Berlín, y yo justo hice un concierto con un amigo. Entonces lo invitamos a tocar al escenario, él toca el charango. Y para mí fue bastante emotivo, pero fue bastante alegre. Entonces fue como, qué bueno que poder en el fondo estar en contacto con la familia. Ahora ya en la que es mi casa, que es esta ciudad de Berlín. Sí. Berlinés, no, para eso falta todavía. Y cuéntanos de los recuerdos también que te trae la música y todas las etapas que nos comentas. ¿Qué recuerdos tienes también de haber formado también junto a Gabriel Hidalgo, Claudio Cordero, Alejandro Silva,
¿Algún recuerdo especial, alguna anécdota que también nos quieras comentar? Si hablamos de anécdotas estaríamos. Me imagino que son muchas, pero claro, siempre hay una que llama mucho más la atención que otra. a ver, yo siempre voy a estar agradecido de todos los artistas, músicos, colegas con los que yo he tocado, ¿ya? Ellos de alguna forma han sido mis mejores profesores, o sea, todos los muchachos de Six Magics, Gabriel Hidalgo también, el mismo Claudio Cordero, Alejandro Silva, para qué decir, toda una leyenda también en Chile. Y por lo general siempre los mejores recuerdos son los conciertos, pero más quizás que los conciertos en sí, estar en el escenario y todo eso es impagable. Los mejores recuerdos, creo yo, y eso lo van a sentir también todos aquellos que nos están viendo y escuchando, son esos momentos antes del concierto, después del concierto, que cuando tienes que, qué sé yo, estar acarreando los instrumentos, cargando, por muy famoso que sea o por muy desconocido que sea, siempre va a ser el mismo trabajo. Y si eso no te gusta, claro, ahí es cuando yo te digo que mejor no te dediques a esto, porque siempre va a haber un encanto en este cuento de lo que hay antes y lo que hay después. Las tallas, los asados, la buena onda, el trabajo, el arduo trabajo, el ensayo y más ensayo, las grabaciones de los discos, todas esas son cosas que yo siempre atesoro y las voy a seguir atesorando. Ahora, también me gustaría aprovechar de mencionar acá, en este momento, a propósito de tu pregunta, es que yo también he tenido no solamente estos colegas como maestros, sino que también he tenido maestros de música, profesores, y a mí también me gustaría destacar en este momento a alguien que durante un buen tiempo fue un mentor para mí, que es el gran bajista nacional Cristian Galvez, un gran jazzista reconocido en el mundo, que yo llegué a sus manos como alumno y fue uno de los que me formó, me hizo entender el bajo eléctrico de una manera brutal, porque Cristian es la disciplina hecha persona. Bueno, también por supuesto todos mis otros colegas músicos, pero en el caso de Cristian me ayudó mucho en mi formación, sobre todo para el trabajo solista que yo estoy haciendo ahora, a pesar de que incluso yo no me considero un jazzista, pero sí yo aprendí de él la actitud hacia el instrumento y todo lo que puede lograr. Así que un abrazo para él también. Y desde ya les enviamos muchos saludos también. Pasando a otra pregunta, que son muchas las que queremos hacer en esta noche, ya son cerca de las 22 horas de Alemania. Ya tenemos para rato. Sí. ¿Cómo fue la gira que realizaron en 2017 de Arica a Punta Arenas en Chile? La gira que yo hice como solista. Exacto. A ver, mira, para mí hay una cosa bien concreta respecto a la música. A mí lo que más me gusta es el tocar en vivo, ¿ya? Eso no quita que también me apasione trabajar en grabaciones, haciendo clases, en masterclass, también workshops, pero lo que a mí más me mueve es el entregar algo en el escenario. Entonces, en paralelo a tocar con todas estas bandas y con todos estos artistas, yo este trabajo solista que fui desarrollando llegó a un punto en que era bastante requerido en varias regiones de Chile, ¿ya? Porque al principio lo empecé a mostrar en Santiago, que es mi ciudad de origen y donde nací y crecí. Y claro, yo grabé mi primer disco solista, lo publiqué en el año 2015, que tenía una selección de piezas instrumentales de diferentes estilos, pero yo en el 2017 publiqué mi segundo disco solista, que es una versión en bajo eléctrico solo de Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi, la obra completa. Entonces yo siempre voy a estar muy agradecido de ese disco porque me abrió muchas puertas, y eso me permitió recorrer Chile, de Arica a Punta Arenas,
la primera vez, porque después fueron varias veces más. Y claro, lo recuerdo con mucho cariño porque también gracias a ese disco se me abrieron también las puertas acá en Europa para poder después continuar mi carrera acá. Entonces me llama mucho la atención que con este material, con este álbum, que no es una música chilena, pero sí es hecha por un chileno, haya podido mostrar esto y haya podido, qué sé yo, seguir creciendo como artista. Y claro, como bien dices tú, en esta gira que yo hice, fue la primera gran gira de muchas que vinieron después. Y eso yo lo saco de quienes también han sido mis profesores, que Iron Maiden, que por ejemplo ellos para la gira del disco, su disco bien famoso, Powerslave, yo me acuerdo cuando compré el CD y vi la cantidad de fechas, yo dije, bueno, alguna vez yo tendré que hacer lo mismo, ¿ya? Y lo quiero seguir haciendo. Entonces traté de agendar la mayor cantidad de fechas yo solo, como podía. Yo mismo era mi propio manager. Y creo que ¿cuántas ciudades fueron? Aproximadamente unas 20. Y era súper intenso porque era un concierto tras otro. A veces era más de un concierto en la ciudad. Pero yo además también tengo una vocación de tratar de transmitir esto sobre todo en lugares vulnerables, para tratar de aportar. Claro. Entonces yo lo que hacía eran charlas en colegios en las mañanas o en centros culturales, y después por la tarde hacía el concierto solista. Y eso se repitió en cada una de las ciudades. A veces hacía más de una charla al mismo tiempo. Me acuerdo una vez que creo que en Concepción llegué a tocar 4 veces en el mismo día en 4 lugares diferentes, 4 locales diferentes, entre charla y concierto. Entonces, claro, llegaba un punto en el que yo decía, así es como a mí me gusta estar, ¿ya? Haciendo cosas, haciendo conciertos, haciendo grabaciones, haciendo workshops, para tratar de poder contribuir con la gente y de contribuir con cultura. ¿Alguna ciudad en particular que te haya llamado la atención, uno más que otra en esta gira, que tenías que estar ahí, que tenías que aportar tu música? Mira, a ver, esta es una anécdota un tanto dolorosa, porque ponte tú, en cada ciudad en la que iba yo trataba de alentar a los cabros, a los niños, a las niñas, a que en el fondo se dedicaran a lo que ellos se querían dedicar, que es la posibilidad que yo tenía. Yo me acuerdo que hubo una ciudad en particular cerca de Arauco. No era Arauco en sí, sino que era una ciudad más, un pueblo, y que me decían, sí, Mauricio, pero por muy bonito que se vea, nosotros acá dependemos de la celulosa y nuestras familias también, y la verdad es que no creo que nosotros podamos hacer lo que tú nos estás inspirando. Entonces traté por todos los medios de que por último le escalara el mensaje. Pero fue súper fuerte. Yo sé que esa es una realidad que se repite en varias otras ciudades de Chile. Por ejemplo, me acuerdo que una vez yo quise ir a hacer una charla, me daba lo mismo si yo tenía que pagar para ir a hacerla, a Tocopilla, una vez que estaba en Antofagasta, pero no hubo caso. O sea, siempre era un constante llamar a los centros culturales, a hacer lo que se pudiese hacer. Porque claro, yo como músico yo tengo que vivir de algo, pero eso ya estaba pagado por los conciertos que yo hacía en la noche. Entonces yo estaba como que poco menos desesperado por tratar de llevar este mensaje a la mayor cantidad de pueblos que se pudiese hacer. Y claro, hubieron ciudades en las que lamentablemente no se pudo. Pero bueno, siempre va a estar el sentimiento de haber hecho todo lo que estaba a mi alcance. Y además que aportaste con algo que es necesario para la cultura musical, para los jóvenes también, que a lo mejor pudieron ver en vivo y en directo presentar todo ese proyecto tan bonito. Ojalá, siempre, bueno. Y que lo recuerden hasta el día de hoy.
qué bueno que tú me transmites eso. Y que los que no pudieron asistir, por lo menos que haya alguien que les pudo haber contado. Sí. Vamos con las siguientes preguntas. La música docta requiere mucho tiempo, Claro. técnica, trabajo y mucho más, que actualmente es lo que tú has logrado y has creado y has hecho. Cuando quieres vivir de la música, ¿qué pasa cuando no hay una banda y logras conectarte como solista? ¿Es más fácil? ¿Se logran aquellas expectativas musicales? Mira, se podría decir que esto, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. El ser solista en bajo eléctrico tiene la ventaja de que soy yo solo y por lo tanto yo soy el único músico que se paga. En cambio, si yo fuese partícipe de una agrupación, eso habría que después dividirlo de acuerdo al acuerdo, ¿ya? Que se tiene entre los miembros de la banda. Pero por otro lado, cuando tú estás en un contexto de banda, estás acompañado, y a veces acompañado también se puede llegar más lejos. O también el hecho de sentirte que estás con varias otras personas en la misma, también te alimenta mucho más el coraje. Entonces, yo siempre trato, por muy solista que sea, siempre trato en los conciertos que yo hago de invitar a músicos, de tener músicos invitados en el evento, ¿ya? Sea quien sea, qué sé yo, tratar de buscar alguna pieza o algún tema o algunos temas que sean de más fácil interpretación, no por un tema de habilidad del invitado, sino que por el poco tiempo que hay para prepararlo. Entonces, porque igual hay que hacerle respeto a la música y también que el tema salga y esté tocado con la calidad que se merece. Entonces, claro, ese es como el desafío. Entonces, claro, yo por un lado siempre tengo esta beta de tocar solo, pero también me encanta tocar con más músicos y estar en un escenario con una banda. Pero ahí también se genera el compromiso propio, o sea, que tú decides, que tú logras hacer. Si hay una banda también de por medio, siempre, generalmente, esto sí, esto no, nos atrasamos acá, no avanzamos mucho. ¿Cómo ves tú esa parte? No, claramente hoy en día, sea un proyecto solista o sea un proyecto de banda, lo más importante es tener bien claro cómo te vas manejando, cómo gestionas, cómo te autogestionas o gestionas con, qué sé yo, con algún asistente o un manager el proyecto. Por supuesto que hacerlo solo es más fácil, ¿ya? Porque en el fondo soy solamente yo el que ve si es que puedo o no puedo hacer tal cosa. Pero cuando es en un contexto de banda, entramos en una instancia en la cual es la banda la que tiene que tener la disponibilidad. Pero bueno, todas esas cosas se conversan, se trabajan y entre más se conversen y se trabajen, mucho mejor el resultado, porque en el fondo no soy el único que lo dice, todo el mundo lo dice, o sea, estar en una banda es un matrimonio de a 4, de a 5 personas. Sí, así es. Además es un proceso que también va descubriendo a dónde te lleva, si es lo que tú realmente quieres. Claro. Me imagino que ahí también nace la decisión de ser solista. El tercer disco que has creado por Sonoridad Sinfónica, que es lo que le gusta, donde creas nuevas composiciones, ¿cierto? Y el cual le da vida a tus decisiones que te empujan y te traen justamente a esta ciudad, especialmente a Berlín, Alemania. Cuéntanos sobre esa experiencia y cómo se siente llegar a un país tan lejano, renacer y empezar de cero. Claro, ese disco, a ver, yo lo publiqué a principios del 2018. Quise seguir experimentando con el bajo eléctrico como solista, ahora con instrumentos de acompañamiento para el bajo. Y con ese disco emprendí una larga gira acá en Europa de 6 meses junto a un colega, Tomás Díaz, que actualmente vive en Polonia. Él está con el Chapman Stick. Y hicimos en el fondo una colaboración. No era
proyecto en común, sino que él tocaba sus temas, yo tocaba mis temas y después tocábamos los dos juntos arreglos de temas chilenos o incluso también temas de nosotros, pero cada uno sabía qué es lo que andaba buscando y esa colaboración funcionó muy bien. De hecho, llegamos acá a Alemania en abril del 2018 y estuvimos hasta septiembre, principio de octubre, recorriendo toda Europa prácticamente, entre Alemania y Suecia, pasando por, incluso estuvimos en Ucrania. En esa época Ucrania no es lo que lamentablemente le está ocurriendo ahora. Y también pudimos tocar allá, por eso también yo llevo Ucrania en el corazón, porque estuvimos varios meses allí. Entonces, claro, bueno, yo después, ahí fue cuando entendí que yo, si quería progresar con mi carrera, con mi mensaje, acá yo encontraba un público. No digo que el público en Chile no quiera las cosas, no, al contrario, yo siempre voy a estar muy agradecido y por todo el aprecio. Pero básicamente por un tema demográfico, que al haber más gente acá, te permiten hacer más conciertos, más cosas, más actividades y te permite generar más industria, ¿ya? Por eso tampoco soy el único artista que se va de Chile. A lo largo de la historia han habido varios y van a seguir habiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que, como tú bien dices, llegar acá era llegar a partir de cero, porque claro, en Chile el Mauro que toca metal, que tocaba el bajo solista, que había recorrido, ya era mayormente conocido en el nicho en el que yo toco. Y ya el último año tuve la bendición de que me llamaban por teléfono para ofrecerme las pegas, ¿ya? O hacer conciertos. En cambio, tú llegas acá a Berlín y no eres nadie, sí. No eres nadie. Entonces, claro, ¿y dónde quedó toda esa, entre comillas, fama? O toda ese glamour y toda esa, en el fondo ese currículum que yo logré armar para llegar acá y decir: hola, soy Mauricio Nader, quiero tocar bajo y puedo hacer un concierto, ya, ¿y quién eres tú? Claro. O sea, sí, yo llegué acá con algunos contactos y todo, pero sí, efectivamente empezar de cero en una ciudad en donde es terriblemente competitiva en cuanto a la música, porque aquí yo me di cuenta que están los mejores del mundo, en muchos sentidos. Entonces, no es solamente que tenía que empezar de cero, sino que tenía que empezar de cero ahora en la NBA, ¿no? No en la liga local, sino que aquí está en la NBA. Entonces ha sido harto con humildad y mucho trabajo también entender que tenía que seguir poniéndome las pilas, si no esta cuestión no iba a resultar. Claro, han sido 4 años, digamos, de desafíos, claro, aprendizajes. ¿Cómo lo has visto tú desde la vereda, digamos, desde un inmigrante, si se puede llamar así? Sí, yo soy un inmigrante, ¿ya? Como habemos muchos en esta ciudad. Inmigrante legal, sí, con sus papeles en orden, por supuesto, claro, pero eso no quiere decir que no deje de ser migrante. Claro. Entonces, es súper fuerte el cambio que cuando realmente lo vives. Porque claro, tú puedes decir, pero es que es migrante, entonces tú lo ves en la tele, ya se fue a otro país, entonces uno cuántas veces vio ese cuento en películas, en series, en programas, en documentales, a estar viviéndolo tú mismo, y es como decir, chuta, ¿y qué hago ahora? Claro. ¿Qué hago ahora? Porque también aquí viene lo otro que es importante, ¿eh? Esta fue una decisión voluntaria, nadie me obligó a venirme para acá, ¿ya? Entonces eso hace que no tenga derecho a queja, ¿ya? Y bueno, a lo que vinimos nomás, para empezar de cero, con el baño de humildad correspondiente. Empezar a hacer redes, empezar a buscar lugares donde tocar, empezar a generar todo tipo de proyectos musicales que también me permitieran vivir de esto, ¿ya? Y lo estábamos haciendo bastante bien. Ya empecé a hacer una gira a finales del 2019, empecé a contactar incluso artistas de metal, a conocer la escena del rock, del metal también acá en Berlín, que también es parte de mí.
Y llega marzo del 2020, llega la pandemia y se va cierra todo. Claro, claro. Entonces, con eso, yo lo que tuve que hacer fue seguir echando mano a lo que tenía disponible nomás, porque, claro, yo en el fondo me vine a este país, me vine a Alemania y con un permiso de trabajo para artistas, ¿ya? Y esto es algo que está muy claro, yo no puedo trabajar de otra cosa que no sea de música. Claro. Para entender un poco esa parte, un documento es una visa de trabajo solo para trabajar de música. Claro, no puede claro. ser, claro, no puede optar por otra cosa que no sea. Claro, y si ya fue mucho el tiempo que invertí y todo el trabajo en haber podido llegar acá, no sacaba nada con devolverme a Chile, sino que tenía que, aquí como se dice, arrancar para adelante. Porque para atrás no. No, entonces claro, fue en el fondo, y sigue siendo en el fondo una instancia de ponerse a prueba, como músico, como persona, pero insisto, a través de una decisión voluntaria. ¿Ya? Sí, también hay un contexto externo, no habitual, pero yo sigo entendiendo que es una decisión voluntaria, así que no tengo a nadie a quien echarme la culpa. Así es. Para ir desordenándonos un poco, sabemos que tus influencias son el metal, no sabemos si es un metal muy fuerte como Cannibal Corpse, Death, pero ¿cómo tú lo has podido vivir? ¿Has asistido a algún festival acá donde nace todo el metal en Alemania, digamos que está lleno de festivales de metal? ¿Has podido ser parte de alguno como espectador? O sea, a ver, como buen fan del metal, sí o sí alguna vez en tu vida tienes que ir a la Meca, que es el Wacken. Claro. Yo asistí al festival de Wacken en el 2018 y bueno, por algo le dicen que es el festival. Entonces tengo muy buenos recuerdos de ese festival, pero tampoco, o sea, sí, muy buen sonido y todo, pero tampoco hay que envidiarle a lo que se hace en Chile, ¿eh? O sea, se hacen muy buenas producciones cuando está la voluntad y están las ganas. Pero claro, aquí en el fondo hay más, porque hay más industria, porque hay más gente, porque hay más... En el fondo porque las ciudades están más cerca unas de la otra. Entonces, sí, he sido partícipe de varias instancias de eventos de metal, incluso, por ejemplo, algunas veces tuve que ser contratado como músico e ir a tocar en los pocos festivales que hubo en la pandemia. Aprender un repertorio muy rápido, ensayar una o dos veces y vamos a tocar. También conocer a la gente de acá, particularmente en Berlín, quiénes son las bandas, quiénes son los artistas, la escena, y participar en lo que se puedan tocatas en los lugares más pequeños, en bares, en los open stage. Siempre en el fondo tratar de estar buscando. Bueno, digamos que Berlín es la ciudad del ruido, siempre está conectado con todo lo que es la música. Por un lado tenemos la música electrónica, por acá está la salsa también que llega muy fuerte, el rock, lo brasileño, los clásicos, hay para todos los gustos, por eso también es multicultural. Claro. Sí, o sea, es una ciudad donde hay mucho de todo. Claro. Y va a seguir habiendo. Sí, y se va descubriendo en el camino. Claro. Lo importante es saber dónde vamos. Sí. El disco Bach, lanzado en 2022, que fue Abajo Eléctrico, fue bien recibido por los seguidores, por tus redes sociales también. Las copias se distribuyeron muy rápido, casi quedaste sin copias. ¿Cómo fue el disco lanzado? Claro, Cuéntanos a ver, sobre eso. esto fue algo como bien simbólico para mí, porque, a ver, todos sabemos que el metal y la música clásica están muy cercanos. Claro, lo único que cambia es el timbre de los instrumentos, ¿ya? Pero las armonías son casi las mismas y incluso las progresiones melódicas también, ¿ya? En algunos subestilos más que otros. Pero bueno, yo siempre he sido un adorador de la música de Johann Sebastian Bach. Entonces surgió la posibilidad de
presentar un proyecto a una asociación acá en Alemania, que es una asociación que está, que en el fondo que busca preservar el valor y el legado de Albert Schweitzer, que es un personaje alemán que ganó el Premio Nobel de la Paz, que en el fondo trató de hacer muchas obras sociales, sobre todo en África. Y él era un buen intérprete de Bach, muy buen intérprete de Johann Sebastian Bach, entonces él también fue músico. Entonces esta asociación se interesó por este trabajo que yo estaba haciendo y decidió financiarme. Entonces yo dije, bueno, hagámoslo. Y ahí fue cuando a mitad del año 2022 logré terminarlo, lo publiqué a los meses después, salió publicado en septiembre. Hice unos cuantos conciertos y workshops acerca de esto, pero también lo bueno es que publiqué el libro de las transcripciones. Entonces, sí, fue un trabajo muy arduo, porque en el fondo, ¿qué consiste? En que Johann Sebastian Bach, entre las muchas obras que compuso obras para violonchelo solo, algo muy extraño para la época, que incluso 150 años después recién se empezó a tocar. ¿Y qué ocurre? Que muchos bajistas, muchos artistas que tocan bajo eléctrico han tomado de estas piezas, porque en total son 36, pero toman una, dos o tres y a veces las graban en un video, las tocarán para ellos. Pero no, pues yo para variar me decidí ya, si la vamos a hacer, hagámosla completa. Entonces grabé las 36 piezas, algo que no se ha hecho en la historia del bajo eléctrico, a pesar de ser un repertorio muy utilizado por los bajistas. Cuando terminé el disco entendí por qué no se ha hecho, porque terminé agotado, ¿ya? Mucho trabajo. Pero muy contento porque yo sé que es un trabajo que va a trascender mucho. ¿Y quedan algunas copias o quedan fueron todas? Quedan pocas porque se vendieron bastante, incluso mandé a Chile. Pero bueno, siempre está la posibilidad de hacer más. Así claro, que para ti la parte inmigratoria, estando acá, digamos que Alemania funciona con mucha burocracia. ¿Cómo ha sido para ti todo este proceso? A ver, ha sido un proceso muy singular para mí, porque cuando yo llegué tuve la fortuna de conocer a otro inmigrante, pero que ya llevaba muchos años acá, que es de Guatemala, y él tiene su asociación con la cual busca integrar migrantes a la cultura alemana. Entonces a mí me venía como anillo al dedo, porque yo también soy inmigrante y quiero integrarme a la cultura alemana, pero sin olvidar mis raíces chilenas, por supuesto. Claro. Entonces empezamos a trabajar juntos porque él hace esto a través del arte. Por eso la asociación se llama Artivista, que es activismo a través del arte. Entonces participé primero en uno de sus eventos, después empezamos a hacer más trabajo juntos, como grabaciones, como presentaciones, y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Y en ese ir y venir, que han sido, yo te diría, más de 20 eventos en estos 3 años, he podido conocer gente de muchas partes del mundo que han llegado acá no solo como migrantes, sino que también como refugiados, que es una realidad que en Chile, por lo menos en el Chile que hace 5 años, que era el que a mí me tocó conocer y recorrer, no existe, no tenemos la conciencia de lo que es un refugiado de guerra, ¿ya? Y aquí pude entender, conocer los traumas, ¿ya? Que son testimonios muy potentes de gente de los países árabes, incluso a veces de países de Asia, y ahora último con la guerra de Ucrania. Entonces tú hablas con esta gente y tú te das cuenta de que, chuta, sí, en Chile han pasado cosas en Chile, pero hay cosas que no han pasado en Chile también, y que por lo mismo el hecho de conocerlas y que sean tan ajenas a uno, te impactan aún más. Entonces
para mí ha sido como una experiencia de mucho enriquecimiento, siempre con el mayor de los respetos para toda esta gente, de enriquecimiento de diferentes vivencias, ¿ya? Y que muchas veces son vivencias muy crueles. Entonces, por lo mismo, mi idea acá es tratar de aportar en lo que se pueda y tratar de ser partícipe de esta asociación, porque yo no soy alemán, no lo voy a hacer. Yo soy chileno, entonces, pero eso no quiere decir que yo me integre a este país. Yo sí me estoy integrando, y eso también te obliga a ser partícipe de la integración que también están viviendo otras personas de una manera armónica y de una manera bien respetuosa. Entonces entendí que ese es un papel importante que yo tengo que jugar acá, y por eso me identifico tanto con esta asociación. Así que ahí estamos dándole. Sí, me parece interesante lo que nos comentan, porque también se ve desde la vereda que uno va viviendo en el momento. Me imagino que ha tenido conexión con personas, aparte de migrantes, refugiados también, que es lo que se vive diariamente. ¿Cómo tú has podido compartir la parte musical con ellos? ¿Has podido también dar a conocer tu arte para ir también apaciguando un poco las emociones? Sí, no, claramente. No solamente el arte, a través de varios workshops que yo estaba haciendo, musicales, workshops de integración, los mismos conciertos, sino que también, así como contaba la anécdota de las bandas, con la conversa que hay antes de y después de, que esos son también los momentos en los cuales tú te acercas a la otra persona, y ya sea en inglés o en alemán, poder conversar con ellos y entender sus realidades, ya cuando te las cuentan ya más en confianza. Y chuta, para mí fue como wow. En el fondo lo que yo puedo hacer es tratar de contribuir con mi música a que su venida obligada acá pueda ser mejor. Entonces, porque claro, como te insisto, mi venida acá ha sido voluntaria, ¿ya? Pero ellos no. Entonces, pero aún así es una migración. Entonces hay que estar, creo yo, hay que tratar de buscar lo que más se pueda en cuanto a la armonía y a la buena convivencia, porque en el fondo eso es lo que estamos todos tratando de lograr. Y la integración también que es importante, sí, también para que ellos también puedan sentirse como en casa, entre comillas. Exactamente. Ahora sí, para ir finalizando esta conversación, por favor, algún consejo para todos esos músicos que sueñan con llegar a lo mejor y descubrir un poco más la cultura, el arte, poder vivir también de la música. ¿Qué consejo le darías a esos músicos de Sudamérica, de Chile? A ver, bueno, no puedo hablar como quizá el mayor conocedor de todas las técnicas, claro, ideas del mundo, sino que solamente de mi propia experiencia, pero creo yo que atreverse es un gran paso. Sí, primero hay que plantearse el hecho de decidir si uno quiere seguir su carrera en otra parte, no necesariamente quizá en Europa, quizá en Estados Unidos, en Canadá, en Asia, en Inglaterra, en países donde hay más industria. Ante todo, la disciplina es algo fundamental, ¿ya? Como dijo mi maestro Cristian Galvez, nuevamente, estudien cabros. Nunca dejen de estudiar, nunca dejen de practicar su instrumento, hacer sus composiciones o sus arreglos, pero también entender que esa es solo una parte, ¿eh? Que la otra parte es mucha disciplina de autogestión, de mandar correos, de llamar por teléfono, de hacer contacto, hacer networking, juntarse con gente, y que en el fondo esto no es fácil. O sea, yo lo sigo viviendo día a día y es un desafío constante. Entonces, en el fondo, yo creo que
la respuesta a tu pregunta se puede resumir en saber lo que realmente, qué es lo que uno realmente quiere, qué es lo que uno está dispuesto a hacer para lograrlo, ¿ya? No en un afán de buscar ser mejor que otro o de demostrarle a otros que yo la hice o otros no la hicieron, porque esto no es así. O sea, yo no he hecho nada y yo considero que no le he ganado a nadie porque no me interesa ganarle a alguien. Pero yo creo que esto va por el genuino, por lo menos en mi caso, por el genuino amor a las notas musicales. O sea, y a tener un mensaje y seguir expandiendo. Pero claro, o sea, claramente aquí el tema de la disciplina. ¿Qué quiere decir la disciplina? Es sencillamente hacer las cosas cuando no tienes ganas de hacerlas. Claro. Muchas veces incluso en contra de tu voluntad. Constancia, sobre todo. Sí. Es lo más difícil de conseguir. Entonces, pero es súper válido que en el fondo todo el mundo tiene el derecho a no renunciar a los anhelos con los que uno nace. Entonces, ese sería el mensaje, a no renunciar a lo que uno se propone. Claro, uno siempre tiene el derecho de querer llegar a lo más alto, pero para uno, no para los demás, Claro. sino que uno mismo tiene que buscar lo que a uno le haga sentido. Entonces, no para buscar la validación del entorno, sino que para uno sentirse bien con uno mismo. Claro. Eso es lo que por lo menos yo estoy tratando de hacer. Y que te haga feliz, que te haga sentir bien, y también que aportas a la humanidad. Aportar en lo que se pueda en el momento en que a uno le tocó llegar acá. Así que para eso estamos trabajando. Claro. Bueno, Mauricio, te queremos agradecer Agradecido de ustedes también. la instancia, el tiempo. Sabemos que eres un hombre muy ocupado también, pero gracias por esta conversación tan extensa, donde conocimos parte también de tu carrera acá en Alemania, tus inicios también acá, la experiencia y la carrera que también están en Chile. Así que muchas gracias por todo y feliz cumpleaños también. Muchas gracias. Feliz cumpleaños a ti también. Así que muchas gracias por la conversación. Eso, cuando quieras, aquí estamos. Un Chao, nos abrazo. vemos. Esto fue una conversación con Mauricio Nader en Berlín, Alemania.